En ese momento cumplimos una promesa, segunda parte de la serie El ascenso del último anticristo, conflicto cósmico. Estamos tratando de develar una gran guerra que se inició en el cielo, basados en las Sagradas Escrituras, que es la que nos ayuda a nosotros a entender el modo en que nosotros. Así que empecemos. Dice el libro Patriarcas y Profetas, la página 12, el párrafo 1. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Qué interesante es notar y qué extraño quizás para nosotros los seres humanos saber que la historia del gran conflicto entre el bien y el mal es una manifestación o una demostración del gran amor que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque es una demostración del amor algo que está causando mal, dolor y tristeza. ¿Por qué razón? Eso lo iremos a responder basados en las Sagradas Escrituras a medida que avanzamos. Hay muchos que niegan la existencia de cualquier ser como el diablo personal o de demonios personales que son sus agentes. Muchas personas no creen en eso. Y esto le complace mucho al mismo diablo, a Satanás, ya que esas personas pueden ser víctimas de sus artimañas con más facilidad. Y esas mismas personas que piensan así, con seguridad, reconocen la existencia de seres reales como Dios, Cristo y los ángeles buenos. O sea, creen en un lado, pero no creen en el otro lado. Pero una vez que se establece este hecho, por, por paridad de razonamiento, el diablo y sus ángeles se convierten en seres reales también. Los mismos argumentos que muestran que Dios existe y que Cristo existe como seres personales se pueden usar también para demostrar que el diablo y sus ángeles también son seres personales. Entonces, la paridad de razonamiento nos dice, si existe el bien, lógicamente que existe el mal. Y si Dios y Cristo personifican al bien, lógicamente que hay un ser que personifica también el mal como opuesto. Aquel que niegue que existe un diablo personal debe estar preparado para negar también que existe un Cristo personal. En cuanto al argumento de la existencia personal de Cristo y los ángeles buenos están al lado de una ecuación, a un lado de la balanza, y el diablo y sus ángeles estarían entonces al otro lado de la balanza. Quien quiera eliminar a uno debe eliminar también al otro. Entonces, existen los dos por paridad de razonamiento. Miremos entonces cómo fue que se empezó a ver esta situación. La guerra develada. Cristo dijo que contempló a Satanás como un rayo caído del cielo en Lucas 10:18. Y en el Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, versículo 7, vio una guerra en el cielo. ¿Cuál guerra? Miguel, o sea, Cristo y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es Satanás, y el dragón luchó junto con sus ángeles también. Entonces pensemos, si el diablo no existiera, esta batalla que se menciona en este versículo sería una batalla fantástica. Cristo, imaginemos, y sus ángeles, que son seres reales, estarían luchando enérgicamente contra algo fantástico, contra mitos, contra entidades que no tienen ni siquiera la sustancia de un fantasma. Sería algo ilógico, ¿verdad? Que la Biblia estuviera relatando una batalla de esa índole con algo que no existiera, con algo que no fuera personal. No tendría razón de ser. Apoyar la doctrina de un diablo personal no es apoyar lo que dice en la mente popular, caricaturas groseramente absurdas evocadas por la imaginación morbosa y la teología popular, o sea, las que describen a un ser con alas de murciélago, cuernos, pezuñas y una cola de punta de dardos. Eso no es el diablo, es una representación de una imagen, de una imaginación morbosa, pero el diablo no es así y no estamos apoyando de ninguna manera que el diablo tenga esa figura. Esas fábulas también le complacen a él, ya que están calculadas para destruir aún más la fe en su existencia y le permiten ocultar mejor sus rastros y proseguir su actividad entre los hombres. Eso le ayuda a él a realizar su obra con más facilidad.
le ayuda a él a trabajar con mayor eficacia porque las personas no van a esperar encontrarse a un ser diferente al que se han imaginado con alas de murciélago. Los ángeles caídos son de gran poder. En la Biblia encontramos ejemplos, por ejemplo, como aquel que se registra en 2 de Reyes 19:35. Un ángel de Dios mató a 185,000 asirios. Y el que vino también en la resurrección de Cristo, relata Mateo 28:3 y 4, tenía un rostro como el relámpago. Y ante él los soldados romanos que guardaban la tumba de esa época cayeron como hombres muertos. O sea, los ángeles son poderosos y no podemos pensar que la caída de ellos del cielo, aunque perjudicaría su fuerza y su poder en un grado, no se puede pensar que ellos quedaron sin esas cualidades. Así que tenemos que saber que los ángeles caídos todavía tienen facultades muy poderosas a las de los hombres, muy superiores. No podemos nosotros enfrentarlos. La existencia del mal. La única hipótesis racional para explicar la condición actual de este planeta es que el mal existe, que la presencia de la enfermedad está aquí y que la muerte es un intruso. Eso es lo que nos relata la Biblia y nos muestra que los ángeles malos están realizando y los hombres caídos también. Existe el mal porque hay enfermedad y hay muerte. Como los ángeles caídos son de gran poder, la única defensa que tiene la humanidad contra ellos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene el poder de restringir a Satanás. ¿Por qué? Porque uno, están encadenados, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué significa prisiones de oscuridad o estar encadenados? Que están limitados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si no estuvieran limitados, en este instante Satanás habría destruido totalmente la raza humana, pero solamente alguien está limitándolos y es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay otra razón. Restringe su poder, ¿por qué? Porque Él establece los medios para que nosotros podamos resistirlos. Según Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios está ofreciendo una armadura. Esa armadura nosotros tenemos que ponérnosla para poder resistir las acechanzas del diablo. Y no es una armadura hecha de mano humana, sino una armadura hecha por nuestro Dios. Primera de Juan 5:18 también nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, en su poder y en su misericordia, Dios nos puede guardar si no practicamos. Pero preguntémonos ahora, si son ángeles poderosos y causan el mal, ¿por qué se les permite continuar entonces su existencia? ¿Por qué no han sido destruidos? Dios está dando constantemente al pecado tiempo y oportunidad para desarrollarse. Está mostrando plenamente su naturaleza y manifestando sus obras a todas las inteligencias creadas. De modo que cuando finalmente se ha borrado de la existencia con todos sus originadores, ayudantes e instigadores, como es el propósito de Dios revelado en estos versículos, y vamos a leerlos, dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está hablando el texto de que van a ser destruidos los que no están escritos en el libro de la vida, o sea, los pecadores. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un día del juicio, hay un día de perdición. Dios está reservando todo eso para ser destruido en el día del juicio. Entonces, lo que está pasando en este instante es Dios le está dando la oportunidad al universo entero de que miren plenamente la naturaleza del mal y del pecado, los resultados, las consecuencias, para que nosotros veamos
realmente quién tiene la razón. Entonces, después de que sean destruidos, quedará para siempre una lección de vida que será suficiente para salvaguardar el universo contra la repetición del mal. Nunca más volverá a haber pecado en el universo, porque esto que ha pasado aquí ha mostrado realmente su verdadera condición. Son solamente alrededor de 6.000 años que Dios ha asignado a esta obra de maldad. Y 6.000 años no son nada comparados con la eternidad. Después que pase esta experiencia, el universo entero no le quedará ninguna duda sobre la justicia y la justicia de nuestro querido Dios. Miremos las advertencias claras que las Escrituras señalan sobre el trabajo de estos ángeles de maldad y nos advierten contra ellos. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está profetizado que la obra de los demonios y de los ángeles malignos va a crecer en estos días, va a avanzar, va a tener fuerza y poder, de tal forma que es posible que los escogidos puedan ser engañados. Estos espíritus de demonios hacen de la seducción y del engaño un instrumento para desviar a los hombres de la verdadera fe y hacerles recibir en cambio las lecciones que enseñan, que la Biblia llama como doctrinas de demonios. Tienen armas, seducción, engaño. No pueden aparecerse de una manera directa. Tienen que ir suavemente porque no pueden obligar al ser humano a que caiga en sus redes. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos está mostrando la existencia clara de gobernadores de las tinieblas, potestades, huestes espirituales que están en las regiones celestes. Tenemos que estar en guardia contra ellos. Ya sabemos que vistiendo la armadura de Dios podemos avanzar. También nos está diciendo Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Podríamos pensar que si no nos engañamos con nuestros oídos, buena parte de ese rugido que habla el apóstol Pedro se escucha en las filas del espiritismo, donde mediante golpes invisibles, muebles agitados, clarividencia, clariaudiencia, escritura, oratoria, maravillas y prodigios, trata de poner al mundo en un estado de curiosidad y expectativa. Trata de confundir a los hombres para que se aparten de la fe y acepten las doctrinas de los demonios. Isaías 8:19 nos alerta: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Son preguntas bastante importantes que tenemos que hacernos. ¿Por qué el Señor estaba hablando de esa manera, de esa práctica? Porque no era una práctica que Él estaba recomendando. La astucia de no rugir de manera que se asuste y huya a la persona, sino solo para llamar la atención y hacer que las multitudes, a través de una curiosidad desmedida y portentosas maravillas, entren de manera irreflexiva a la esfera de su influencia. Va con mucha seducción, va con el engaño. Está haciendo alarde de sus maravillas, de su poder, de su sabiduría, despertando en las personas curiosidad, una curiosidad que no pueden sostener para que caigan fácilmente en sus redes. Es decir, lo que dice el texto de Isaías 8:19, ¿será algo coherente que las personas vayan a los muertos por su conocimiento? ¿Que las personas vivas vayan a los muertos por su conocimiento? El siguiente versículo nos muestra dónde debemos ir por la luz y la verdad. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio es la clara advertencia de nuestro Dios. Allá tenemos que ir por luz y verdad y no consultar a los muertos. Hoy encontramos
en el mundo a muchos que hacen lo que el texto precisamente señala como abominación. Están buscando a los muertos, a los espíritus, a los hechiceros cercanos para obtener sus conocimientos, pero no van a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, donde está el conocimiento real. Pero esas prácticas que en la Biblia se enumeran como encanto, encantamiento, hechicería, brujería, nigromancia, adivinación, consultar con los espíritus que les son familiares, etcétera, están relacionadas en mayor o en menor medida y en realidad todas provienen de una misma fuente. ¿De dónde? De Satanás, del originador de este engaño maestro. Pero los espiritistas admiten que su trabajo es el mismo que el descrito por los términos bíblicos arriba citados. Así, Allen Putman, un antiguo escritor espiritista, dice: la doctrina según la cual los oráculos y adivinaciones y la brujería de épocas pasadas son afines a estas manifestaciones de nuestros días, por mi parte, dice él, la creo plenamente. ¿Qué está diciendo? Que todas esas frases y palabras que describen al espiritismo en las Sagradas Escrituras son las mismas prácticas que están haciendo hoy los espiritistas modernos. En un panfleto del mismo autor, que es titulado Mesmerismo, Espiritismo, Brujería y Milagro, en la página 6, dice: como yo lo veo ahora, el mesmerismo, el espiritismo, la brujería y los milagros, todos pertenecen a una familia, todos tienen una raíz común y se desarrollan por las mismas leyes. ¿Cuáles son entonces los orígenes del espiritismo? El mismo autor que dijo una vez en el Edén: no moriréis, Satanás. Apocalipsis 16, 13 y 14 nos describe con mayor claridad quiénes son estos seres. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Son espíritus de demonios. Los mismos espíritus son presentados de nuevo aquí en Apocalipsis 16, 13 y 14 y son llamados espíritus inmundos, espíritus de los demonios. Su último trabajo de engaño es ir a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aún después de que la historia de pecado de este mundo esté casi al final, todavía ellos siguen trabajando, reuniendo a los reyes para batallar contra el Dios Todopoderoso. Así, todo lo que se revela de ellos desde el principio hasta el final, y las escrituras tienen mucho para mostrar sobre este asunto, proporciona la razón más convincente por la que todos deben estar muy vigilantes de su existencia y el trabajo de estos demonios para mantenernos siempre vigilantes contra esa amenaza y contra esa influencia. El espiritismo desenmascarado. ¿Tendrá la Biblia claras advertencias? ¿Tendrá la Biblia claras características para saber quiénes son los que están detrás? Una de las cosas que declara el espiritismo como su gran propósito y su misión es demostrar la inmortalidad del alma, que según dice, no es enseñada en las escrituras con suficiente claridad y no se encuentra aprobada de otra manera. Por lo tanto, les tocó a ellos salir de donde estaban para probar supuestamente la inmortalidad del alma que en la Biblia, dicen ellos, no se enseña. Le atribuyen a las escrituras una deficiente instrucción para respaldar esta doctrina y habrían dicho mucha más verdad si hubieran expresado que las escrituras en ningún lugar contemplan tal doctrina de la inmortalidad del alma. Leamos Deuteronomio 18:12. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aquí estamos viendo una clara descripción de la prohibición divina. No debe haber nada de eso dentro del pueblo de Dios y entre los que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra. Levíticos 19:31 es más contundente todavía y nos está advirtiendo: no vayáis, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, se vas a contaminar con ellos.
Yo, Jehová vuestro Dios. Es un mandamiento claro que el Señor nos da. Ni siquiera debemos acercarnos, ni ir a ellos, ni consultarlos, porque de esa forma estaríamos desatendiendo esta advertencia divina. Segunda de Reyes 21:6 nos dice, el ejemplo de uno de los reyes más malos que ha existido en las Sagradas Escrituras, y pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Manasés fue aquel rey que fue agorero, dice las Escrituras, y la Biblia dice que hizo lo malo. Eso no estaba bien hecho. Apocalipsis 21:8 nos vuelve a decir, ¿quiénes pueden entrar al reino de los cielos y quiénes no? Aquí nos dice quiénes no entran al reino de los cielos. Entre ellos están los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los hechiceros no van a estar en el reino de los cielos, ni los que la practican, ni los que van a donde ellos por sabiduría. Gálatas 5, 19 y 21 nos muestra los frutos o las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podrán entrar al reino de Dios los que están practicando estas cosas, y ahí menciona también las hechicerías como las obras de la carne. Pero ¿por qué la Biblia prohíbe prácticas como la nigromancia o una pretendida comunicación con los muertos? ¿Qué razones tiene ella para evitar eso, para advertirnos de ese engaño? Porque eso sería solo una simulación en el menor de los casos, ya que tal comunicación con los muertos es imposible. Los muertos están inconscientes en sus tumbas y no tienen capacidad para comunicarse con los vivos, por lo que quien aparece allí no es el espíritu del muerto. Ya estamos dándonos cuenta este gran engaño. Los espíritus dan a conocer su presencia y afirman ser los espíritus de las personas que una vez vivieron aquí en cuerpos humanos. Ahora bien, si la Biblia enseña que no existe un espíritu humano desencarnado, el conocimiento de este hecho nos permitiría detectar de inmediato que eso es una impostura, que el que está apareciéndose allá de alguna u otra forma no es el espíritu del muerto, que esa inteligencia que está ya detrás de esa cortina es alguien que está haciéndose pasar por lo que no es. Entonces, cualquier espíritu que busque la atención de los hombres en esta vida y que pretenda hacer lo que la Biblia dice que no existe, viene con una falsedad en su boca o en sus golpes o en sus maravillas o en sus milagros. Si la Biblia es verdadera y por lo tanto revela que su verdadero carácter es el de un engañador, entonces nosotros tenemos que confiar en lo que ella dice. A ningún hombre le gusta ser engañado. No importa, pues, lo agradable que parezca la comunicación de la idea, cuántas cosas verdaderas pueda decir, cosas buenas pueda prometer, no se puede ignorar la certeza de que ningún bien auténtico puede ser concebido u otorgado por un espíritu o lo que fuere disfrazado de mentira o pretendiendo ser lo que no es. Si van a ofrecer un bien a una persona y lo están engañando, haciéndose pasar por alguien que no es, ya tenemos en cuenta de que ese bien o esa promesa no tiene nada de bueno. Al final va a terminar de una manera mala. Sobre tales cimientos no se puede construir ninguna superestructura sólida. Se convierte en una trampa mortal que seguramente se derrumbará e involucrará en la perdición a todos los que confíen en ella. Si no está basado en la verdad y la transparencia, eso será entonces cimientos que van a ser derrumbados tarde que temprano y va a ser una trampa mortal. Donde prevalece la doctrina o el pensamiento de que solo el fino velo limita nuestra visión mortal y nos separa de un mundo poblado de los espíritus conscientes e inteligentes de los que han partido de esta vida, el espiritismo tiene el campo más allá de la posibilidad de ser desalojado.
quien piense que eso es así, quien crea que eso es así, que estamos simplemente separados por un velo muy pequeño de los espíritus de los difuntos que están en otro estado, tienen grandes posibilidades de ser atrapados en esta trampa y es difícil salir de ahí. Cuando uno cree, por ejemplo, que tiene a su alrededor amigos espíritus inmortalizados, ¿cómo puede poner en duda que sean capaces de comunicarse con él? Y cuando alguna inteligencia invisible se hace presente y afirma ser uno de esos amigos y se refiere a hechos o escenas conocidos solo por ellos dos, ¿cómo pueden los vivos disputar tal afirmación? ¿Cómo pueden negarse a aceptar una pretensión que según su propia hipótesis no hay razón concebible para negarla? ¿Cómo podemos hacer entrar en razón a esas personas que creen que los espíritus o que los muertos tienen alma inmortal? Es difícil sacarlos de ese engaño. Solo puede transformar sus vidas y sus corazones. Pero miremos bien el alma y el espíritu para que entendamos lo que las Sagradas Escrituras nos está advirtiendo. Se afirma que las Escrituras están llenas de los términos alma y espíritu. Eso es cierto, pero en ninguna parte usan esos términos para designar alguna parte del hombre como en el lenguaje común y en la teología popular ha llegado a significar que el alma es inmortal y el espíritu. El hecho es que el concepto popular de alma y espíritu ha sido formulado de manera muy diferente a lo que la Biblia dice. Se ha venido inculcando en la mente de los hombres desde la cuna hasta la tumba, de manera seductora e incesante, desde hace casi 6.000 años, la idea de que el hombre es un ser dual, que consiste en un cuerpo externo que muere y un ser interior llamado alma o espíritu, que no muere, sino que pasa a una vida espiritual más elevada cuando el cuerpo va a la tumba. Y hoy en día se ha multiplicado esa enseñanza con un descaro terrible. Hay películas infantiles, videos, mensajes por todo lado que están enseñando esta terrible doctrina que la Biblia en ningún momento está apoyando, que el alma es inmortal, que nosotros cuando vamos a la tumba, el cuerpo se queda aquí y el alma se separa y queda viviendo de una manera eterna. El padre de esta doctrina es mencionado muy raramente por los creyentes de ella como la autoridad en el tema. Posiblemente les da vergüenza reconocer que quien se la inventó es Satanás y al decirlo pues van a creer y van a darse cuenta que es su padre, que tienen parentesco. Pues fue él quien lo anunció a nuestros primeros padres con estas palabras en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Y qué había dicho Dios a Adán y a Eva? Apenas desobedezcan, morirán, porque la muerte entrará como resultado de la desobediencia. Pero él llevó la contraria. Fue antagonista el del principio, por eso se le llama anticristo, porque siempre lleva la contraria. Dios dice, moriréis, y él dice, no moriréis. Y desde ahí empezó entonces a inventarse esta doctrina. Y cuando los hombres comenzaron a morir, y él les había dicho, no moriréis, entonces fue un astuto golpe del que había prometido, no moriréis. Les había dicho, no van a morir, y cuando los vio morir, entonces empezó a decirle a los que quedaban que él no había muerto realmente, sino que las condiciones habían cambiado y estaba en otro estado totalmente diferente. Un astuto golpe realmente. Nadie puede probar eso de los que estamos vivos, pero las Sagradas Escrituras sí nos dan las pruebas. Ahora el problema es que los hombres están tomando estos significados que han sido ideados y fomentados con una fuerza estupenda fuera de la enseñanza de la Biblia y los vinculan a los términos bíblicos de alma y espíritu. La teología de los paganos, que se desarrolló en la cristiandad, permite que la Biblia proporcione los términos y el paganismo proporcione las definiciones. Pero desde el punto de vista de la Biblia, estas definiciones no pertenecen allí, son ajenas a la verdad y la Biblia no las reconoce. Cuando el paganismo entró al cristianismo, llegó con todas las definiciones de espíritu y alma,
definiciones que eran paganas y eran incorrectas. Y la Biblia proporciona los términos en sus propias definiciones, pero como esa teología y esa enseñanza ha venido arraigándose en la humanidad desde hace muchos años, es difícil hoy para las personas que no han leído las Sagradas Escrituras entender que alma y espíritu no tienen la misma definición que la que tienen en los paganos. Estas definiciones están tan fuera de lugar como lo estuvo el propio inventor de ellas en el jardín del Edén. Dejemos que la Biblia proporcione sus propias definiciones de acuerdo con sus propios términos y todo quedará claro. Si nosotros nos quitamos de nuestra mente la idea pagana de alma inmortal, espíritu inmortal y leemos las Sagradas Escrituras con la idea que ellas mismas proporcionan, nunca vamos a aceptar este error tan fatal. En el libro de Tratado de la Doctrina Cristiana, volumen 1, página 250, de John Milton dice, él describe ahí cómo es el hombre. El hombre es un ser vivo, intrínseca y propiamente un individuo, no compuesto y separable, no constituido y encuadrado, según la opinión común, por dos naturalezas distintas y diferentes como el cuerpo y el alma, sino que todo el hombre es alma y el alma hombre, es decir, un cuerpo o sustancia individual, animado, sensible y racional, no separado. En este mismo sentido, la palabra alma y espíritu se emplea muchas veces en las Sagradas Escrituras, pero si queremos rastrear el uso de estas palabras, alma y espíritu, a través de la Biblia, las vamos a encontrar aplicadas también a una gran variedad de objetos como persona, mente, corazón, cuerpo, voluntad, lujuria, apetito, aliento, criatura, placer, deseo, ira, coraje, explosión, etcétera. En todas las casi 50 formas diferentes de interpretar estas dos palabras, la Biblia las está mostrando así. Vamos a mirar algunos textos donde aparecen estas palabras. Número 5:30. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos. La palabra espíritu usada allí es la palabra ruach del, del hebreo y significa espíritu y hálito. Entonces, ¿eso sería eterno? Se podría preguntar uno. ¿El espíritu de celos podría ser eterno? Pero aquí vemos que sería de una manera irresponsable aplicar esa palabra a lo que el espiritismo está diciendo, porque lo van a negar totalmente. Espíritu de celos no es a lo que ellos están refiriendo, pero es la misma palabra que usa la Biblia para escribir alma y espíritu. Miremos un texto más, Deuteronomios 9:4. No pienses en tu corazón. La palabra corazón viene del hebreo levat, que significa alma y espíritu también. Entonces, ¿qué dice el texto? No pienses en tu alma cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Es otra forma de traducir esa palabra. Miramos Génesis 23:8. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad, la palabra voluntad aquí viene del hebreo nefes, que significa aliento y alma. Aquí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. El texto habla de otra cosa totalmente diferente a lo que el espiritismo ha intentado hacer creer, que la palabra nefes, alma, que aquí es traducida como voluntad, es algo inmortal. ¿Cómo quedaría entonces el texto si eso fuera así? Aquí está hablando que está pidiendo un pedazo de tierra para sepultar a la muerta delante de mí e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoad. Si hay voluntad, si es voluntad, si se traduce, si hay alma o si hay aliento, que es algo, según lo que dice el espiritismo, que es algo eterno, el texto quedaría totalmente desubicado. Miremos Génesis 27:45. Hasta que se le aplaque la ira. La palabra ira viene del hebreo af, que significa aliento, que también se aplica para este caso. Entonces, aquí también vemos una forma, una de las muchas formas en que la Biblia usa ese tipo de palabra. Entonces, es un hecho que debe ser especialmente notado, que en ningún caso de todos los que se usa esta palabra, no hay el menor indicio dado en cualquier cosa expresada por estos términos que es capaz de existir por un solo momento
como una entidad consciente o en cualquier otra condición sin el cuerpo. En ningún momento las Sagradas Escrituras está mencionando eso, ni lo está aprobando. Entonces, siendo así, tampoco ninguno de estos, según la Biblia, sería la agencia que se pretende que esté presente en el espiritismo. No puede ser ninguno de estos, de los espíritus o de las almas supuestamente de los difuntos. Tienen que están trabajando tras bambalinas. Y la pregunta clave, ¿es el alma inmortal? Muchos se lo han preguntado, filósofos, pensadores de todo lado, pero la única que está autorizada para la respuesta a este interrogante es las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿es el alma inmortal como el espiritismo se ha encargado de enseñar y pretende demostrar? La Biblia se encuentra tan generosa en el uso de los términos alma y espíritu que estas palabras aparecen en el conjunto aproximadamente 1700 veces, a modo de descripción, análisis, narración de hechos históricos o declaraciones de lo que pueden hacer o sufrir. La Biblia tiene algo que decir sobre el alma y el espíritu, por eso no lo está ocultando. 1700 veces aproximadamente menciona las Sagradas Escrituras este par de palabras. Entonces, ¿qué será lo que la Biblia tiene que decir acerca del alma y el espíritu? Pero la cuestión más importante que hay que resolver con respecto a ellos, ciertamente es si son inmortales o no. ¿Acaso la Biblia, que trata tan libremente estos términos, no responderá a esta pregunta? Sería muy extraño que no lo hiciera, pero ¿sostiene alguna vez que el alma o el espíritu es inmortal? Ni una sola vez la sostiene. ¿Se aplica a ellos los términos eterno, inmortal, perpetuo o cualquier otra palabra que tenga el significado necesario de inmortal? Incluso, reducida a esta forma mitigada, la respuesta sigue siendo un enfático y abrumador no. La Biblia nunca lo hace, nunca ha aplicado estos términos de esa manera, los ha aplicado conforme es originalmente. Bueno, entonces, ¿la Biblia dice algo sobre la naturaleza y las cualidades de la existencia de aquello que denomina alma o espíritu? Sí, dice que el alma tiene el peligro constante de la sepultura, que puede morir, que puede ser destruida, que puede ser asesinada y que el espíritu puede ser herido, cortado, guardado y por lo tanto hacer que perezca. Veamos. Primera Reyes 15, 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam. ¿Qué quiere decir este texto ahí? ¿Que las almas eran inmortales? Dijo, sin dejar alma viviente. Entonces acabó con todo lo que había, porque el alma viviente no es inmortal. El alma viviente está en riesgo de ir constantemente a la sepultura. Job 36:14 lo dice con más claridad. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Está diciendo claramente, si el alma fuera inmortal, estaría una clara contradicción. ¿Fallecerá el alma inmortal? ¿Cómo sería? No tiene razón de ser ni explicación. Encontramos también en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde estaba entonces el alma? ¿O dónde va a parar el alma? Pues a la sepultura. ¿Por qué? Porque allá es donde van a parar los muertos, porque el alma muere. Y está diciendo que no la iba a dejar ahí en la sepultura. ¿Y qué estaba haciendo en la sepultura? ¿De paseo? No, estaba muerta, porque ahí es donde van a parar todos los seres mortales, a la sepultura. Salmo 56:13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que anden delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Has librado mi alma de la muerte? ¿Cómo la iba a librar Dios de la muerte si el alma era inmortal? ¿Cómo podría escribirse este texto? Estaría diciendo una mentira, pero nosotros sabemos que la Biblia no está apoyando esa doctrina. El alma no es inmortal, por lo tanto, sí se libra el alma de la muerte por la misericordia de nuestro Dios. El Salmo 94:17 dice, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. ¿Y cuál es el silencio al que se refiere David ahí? Se refiere precisamente a la muerte, a la sepultura. Si Dios no nos ayuda, nuestra alma va directamente ¿a dónde? A la sepultura. Salmo 116:8 nos dice,
Pues tú has librado mi alma de la muerte, repite el mismo pensamiento, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Los hebreos sabían que la muerte no es, que el alma, perdón, no es inmortal, por lo tanto este concepto para ellos no es ajeno. Para nosotros que hemos estado bombardeados con ese concepto erróneo del alma inmortal durante años, miles de años, todas estas generaciones han estado pensando así. Es difícil creer que el alma es mortal. Ezequiel 18:4 dice claramente: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí no está diciendo que va a seguir en otro estado, sino que va a morir. Y la muerte ya sabemos cómo es que la Biblia la describe. Ezequiel 18:20 repite el mismo concepto. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Aquí vuelve a decir que las almas son vulnerables a la muerte. Están en constante peligro de la sepultura. Ninguna persona que viva en este mundo es inmortal. Hechos 2:31 nos dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí el apóstol retoma las palabras del Salmo que leímos hace un rato y vuelve a ratificar en griego que el alma no fue dejada en el Hades o en la sepultura. Fue rescatada de allí, y refiriéndose a Jesús, porque fue resucitado. Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿De qué van a salvar el alma? De la muerte. Y aparte de eso, el que lo haga cubrirá multitud de pecados. Aquí el apóstol Santiago está dando el concepto claro. Todos somos almas que estamos arriesgándonos a ir a la sepultura. No somos inmortales. De lo contrario, este consejo, ¿de qué serviría? ¿Cómo sí que salvar el alma de la muerte de algo que es inmortal? Sería una gran contradicción. Pero también encontramos la palabra espíritu. Eclesiastés 3:19 y 20, como lo usa las Sagradas Escrituras, también está hablando de algo que se muere y que no va a ser inmortal. Porque lo que sucede a los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Dónde estaría la diferencia entonces entre seres humanos y animales? ¿Cuál sería el alma o el espíritu de los seres humanos y cuál sería el espíritu de los animales? Aquí el texto está diciendo que una misma respiración tienen todos, que como mueren los unos, así mueren los otros. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? ¿Los animales tendrían alma inmortal? Sería bueno preguntarles a los que creen en esta doctrina. Pero aquí el texto está diciendo que no. Ninguno, ni el hombre ni el animal, tienen ningún ente interno inmortal. Todos son mortales y todos vamos a un mismo lugar. ¿A cuál lugar? A la sepultura, al lecho, porque al polvo, perdón, porque todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Romanos 2, 6 y 7 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad. Acerca de este texto podríamos preguntarnos: ¿por qué habrían de buscar ellos la inmortalidad si ya la tienen? ¿Por qué si tenemos alma inmortal tendríamos que buscar la gloria, la honra y la inmortalidad? Quedaría fuera de contexto estas palabras. Si somos inmortales, ¿por qué tenemos que seguirla buscando? Pues lógico que Pablo sabía que no éramos inmortales, que en nosotros no hay nada inmortal, por lo que el alma o la doctrina que dice que es inmortal el alma queda sin sustento. La palabra de Dios en ningún momento está apoyando eso. Pero a menudo se dice que la Biblia no necesita afirmar la inmortalidad del alma, porque eso es un hecho tan evidente que se da por sentado. Pero nadie puede suponer que la inmortalidad del alma sea más evidente que la de Dios. O sea, nadie puede negar que Dios es inmortal. Sin embargo, la Biblia ha considerado oportuno afirmar la inmortalidad de nuestro Dios en términos muy contundentes así, pero nunca ha afirmado la inmortalidad del alma. Miremos el texto de 1 de Timoteo 1:17.
Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, la palabra inmortal que se usa aquí es del griego azartos, que significa sin decaer en esencia o continuación, incorruptible, inmortal. Al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos inmortal? Nuestro Dios. Otra declaración más en 1 Timoteo 6:16. El único, dice el apóstol aquí, que tiene inmortalidad, y la palabra que se utiliza aquí es atzanasía, que es una palabra del griego que significa sin muerte, inmortalidad. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si desobedecían morirían, era sencillamente porque se separaban de la fuente de la inmortalidad, que es el único que la tiene es Dios. Él es el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, el cual sea la honra, el imperio y el sempiterno. Amén. ¿Cómo es posible que para Dios, que nadie duda que es inmortal, la Biblia tenga textos tan contundentes como estos? ¿Y cómo es posible que para el alma inmortal, entre comillas, no tenga ningún texto que la afirme? Es importante que podamos entender eso. La Biblia no afirma que la inmortalidad del alma es correcta porque no es así. No la apoya ni la está sustentando de ninguna manera. Entonces podríamos decir, ¿no?, que se encuentre un testimonio bíblico similar con respecto al alma. Si se encuentra así, que diga que es inmortal o que tiene inmortalidad el alma, entonces todo el argumento del que hasta aquí hemos expuesto ya no se necesitará. Entonces tendrían razón los que creen en esa doctrina, pero sabemos que la Biblia en ningún momento lo está apoyando. La gran mentira original que le dio a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 306. Fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad del alma. Fue coronado de éxito y le siguieron resultados desastrosos. Satanás ha logrado que muchas mentes acepten ese sermón como si fuera verdad, y los predicadores lo proclaman, lo cantan y lo mencionan en sus oraciones. El mundo cristiano de hoy, o profeso cristiano, cree en este gran engaño. Han caído en la trampa, han desdeñado los consejos y la verdad bíblica. No quieren volver a las Sagradas Escrituras. Por eso, ese sermón que se predicó en Génesis 3:4 tiene un éxito tremendo hoy. Y ya lo decía el apóstol, para los postreros días vendrán espíritus engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Lo estamos viendo. Lo proclaman, lo cantan, lo mencionan en sus oraciones. Los predicadores populares lo hacen por todo lado, pero son muy pocos los que están denunciando este gran engaño. Historia de la Redención, página 412, párrafo 1 nos dice: la doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían, ¿por qué no podrían regresar a la tierra para iluminar e instruir a los vivientes? ¿Cómo pueden rechazar los que creen que los muertos son conscientes lo que les llega como luz divina transmitida por medio de espíritus glorificados? Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus propósitos. Es uno de los grandes engaños que tenemos que enfrentar. Tenemos que analizar lo que hemos estudiado hasta este momento. Pesar todas las evidencias. Si creemos en las Sagradas Escrituras, tenemos que creer completamente lo que ellas dicen, no una parte de eso. La Biblia no está apoyando la inmortalidad del alma en ningún momento. Solo aprueba y apoya la inmortalidad de nuestro Dios, que es el único que la tiene. Todos los escritores bíblicos creían así. No hay ni uno solo que crea lo contrario o que hubiese creído en lo contrario. Por eso, hasta aquí vamos a llegar con este estudio. Hemos logrado mostrar con las Sagradas Escrituras la realidad de la inmortalidad del alma. Es una falacia, es un engaño.
Con la ayuda de nuestro Dios estaremos avanzando cada vez más y profundizando más en el conocimiento de este gran engaño. Podemos ver más adelante, con la ayuda de nuestro Dios, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es simplemente la preparación para que este engaño fatal, como lo es el espiritismo, pueda leudar todo el mundo. Ojalá que usted ni yo seamos víctimas de este poderoso engaño. Que el Señor les bendiga.